Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bueno, un cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora en la segunda clase modelo del programa de negocios internacionales de la Universidad del Norte. Este espacio va dirigido a todos los bachilleres y estudiantes de colegio que desean conocer más sobre la carrera. Por supuesto, extiendo el saludo a nuestro profesor invitado. Su nombre es Jesús Toncel, docente catedrático de nuestra Escuela de Negocios en el área de marketing, profesor de asignaturas como International Brand Management e International Marketing en el programa de negocios internacionales, con una amplia experiencia como emprendedor y un recorrido internacional que conocerán de primera mano. Jesús, gracias por tu presencia y bienvenido a este espacio. Contamos con unos 40 minutos para que todos estos aspirantes y participantes interesados en negocios internacionales puedan conocer un poco más sobre la incidencia de la multiculturalidad en el desarrollo del profesional en negocios internacionales. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Laura. Qué bueno tener esta oportunidad de mostrar un poco lo que hacemos en la Universidad del Norte. Yo como egresado y obviamente orgulloso norteño, qué bueno retribuir un poquito de lo que yo aprendí en la universidad y mostrarle a los estudiantes cómo manejamos nuestras materias y nuestras clases en negocios internacionales. La presentación es en inglés, digamos que el contenido es en inglés, lo voy a hacer en español para efectos más prácticos, pero quiero que ustedes vean que se empapen un poquito del contenido, de cómo lo mostramos y cómo es el contenido de nuestra materia, con las palabras que usamos, con los términos que usamos más técnicos en temas ya con otro idioma. Como les dijo Laura, mi nombre es Jesús Toncel, egresado de la Universidad del Norte, Administración de Empresas. Y gracias a la Universidad del Norte y por medio de una organización que tiene la universidad dentro, que se llama IESEC, pude hacer varios intercambios. Mis prácticas las hice en Polonia, las hice en Hungría, después estudié una maestría en Bruselas, en Bélgica, y eso me ha dado como un cambio de paradigma y de cambio mental de cómo abarcar y cómo ver toda esa negociación internacional y esa multiculturalidad, como decía Laura, y una experiencia como con emprendimientos también. Entonces yo le voy a hablar un poquito de todo, cómo esa negociación intercultural, y qué es esa negociación intercultural y cómo es la negociación entre culturas diferentes y entre negocios diferentes. ¿Qué es la negociación intercultural? Es una discusión que envuelve puntos comunes y puntos no comunes, en conflictivos, e intereses opuestos individuales entre personas de diferentes culturas, con bagajes diferentes, con antecedentes culturales diferentes, que buscan llegar a un mutuo acuerdo. Ese es lo principal, llegar a un mutuo acuerdo que sea un mutuo beneficio para las dos partes. La idea es, ¿qué pasa en las negociaciones? Uno no siempre obtiene lo que se merece, sino se obtiene lo que se negocia en esa negociación. Las personas exitosas, por lo general, no aceptan un no por respuesta. Entonces, lo que hacen es negociar y buscar un mejor acuerdo para las dos partes. Cuando en las dos partes, con un acuerdo, hay una parte que gana más que otra, siempre habrá una inconformidad y posiblemente no se lleguen a futuras mejores negociaciones, y no crezca una relación de confianza entre las dos partes. Una negociación tiene diferentes puntos, tiene un acuerdo, tiene habilidades, tiene tácticas, tiene comunicación, tiene un contrato. Siempre hay una colaboración entre las dos partes y hay un objetivo en común. ¿Cuáles son los pasos en una negociación? La preparación y elección del sitio, la elección del equipo que va a negociar, el construir la relación, esas charlas iniciales, esos primeros acercamientos entre las dos partes, las discusiones y el acuerdo final. La primera parte, que es la preparación y elección del sitio de negociación. ¿Qué pasa? En esas primeras partes, por lo general, cuando uno no conoce muy bien al sitio donde quieren llegar, donde quiere abrir un mercado, donde quiere tener penetrar en el mercado con su producto, uno lo que hace es que contrata un consultor experto y una empresa que se encarga de este tipo de acercamientos, de encontrar clientes para su gente en su país, para su empresa en su país, buscan clientes afuera y viceversa. Entonces lo que uno hace es, para facilitar esa interacción entre las dos partes, uno contrata consultores para esto. Si no tenemos los recursos para esos consultores,
lo que buscamos hacer es hacer una investigación lo más exhaustiva posible con recursos de video, materiales escritos en negociación, ya todo eso, ya digamos, está muy bien documentado. Entonces, la idea es llegar a esas negociaciones lo mejor preparado posible. ¿Cómo se escoge el sitio? Escoger el sitio allá o acá es muy importante, y allá depende de qué país con qué país esté negociando, cómo se esté llevando la negociación, si la persona tiene que venir a ver la planta donde estamos produciendo algo. Entonces ya todo eso entramos a ver detalles que nos dirán diciendo qué parte del sitio se va a hacer la negociación. La elección del equipo. Hay que considerar bien el equipo negociador. El equipo negociador, hay que considerar la cantidad de gente que va a estar en ese equipo negociador, la edad, el género, el rango dentro de los integrantes del equipo. Considerar bien los antecedentes de esos jugadores del equipo. Hay que ver bien si hay alguien que ya fue negociador, si hay alguien que es de afuera, tiene más experiencia, maneja mejor el inglés, maneja mejor o el francés, de acuerdo a la situación que se nos presente. Evaluar también los otros negociadores, cuál es su afiliación política, social, cómo es el antecedentes educacionales de esas personas, si son propensos a tomar más riesgos o de pronto no son nada arriesgados en esa cultura. Entonces hay que tener todo eso en cuenta al momento de hacer una negociación con empresas de otros países, incluso de otras regiones dentro a veces del mismo país. Construir una relación. Para construir una relación se requiere tiempo. Se requiere tiempo y muchas veces se requiere un intermediario o un agente que haga ese primer acercamiento entre las dos partes. Hay que tener en cuenta que una amistad no es una relación de negocios y son cosas completamente diferentes. En muchos sitios, en la mayoría de los países, posiblemente las relaciones de negocios son relaciones de negocios nada más y no son amistad, pero sí habrá sitios que requieran una relación un poco más cercana para llevar a cabo esos negocios. Y por último, ya la última parte, tenemos lo que son las conversaciones iniciales y la discusión dentro de la negociación. Hay que tener muy en cuenta cuáles son esos rituales y esas señales que mandan las otras partes negociadoras. A veces hay países donde no se dan la mano, hay países donde se hace una reverencia, hay países, todo ese tipo de cosas pueden dañar una negociación y hay que tenerlas muy en cuenta al momento de hacer ese acercamiento inicial. Hay países que van directo al grano y otros países que hacen lo que llamamos el small talk, que es esa charla informal que se da antes como para romper el hielo. Entonces, tener en cuenta si es normal, si es acostumbrado a hacer eso, si no es acostumbrado a hacer eso. Es que se considera apropiado en la agenda. A veces una agenda está llenísima, llena, y tú ves la agenda desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de eventos y reuniones, y eso a veces lo que hace es que va a cansar y va a crear un ambiente tenso en una negociación tan larga. Entonces hay que meter en agenda esos espacios informales que ayudan a crear relación entre las personas y que puedan llegar a tener una mejor negociación durante el día, por ejemplo. Hay que esperar que van a haber diferentes tipos de comportamientos. La gente no se comporta igual en diferentes países, ni se comporta igual en las mismas ciudades. Ya ustedes se podrán imaginar cómo son los comportamientos con diferentes culturas. Hay que planear con mucha antelación las concesiones que estamos dispuestos a hacer. Nosotros sabemos que llegamos a una negociación que estamos con unas concesiones. Estoy dispuesto a bajarme a tanto. Ya de ahí no podemos llegar. Si conseguimos la negociación inicial, perfecto. Pero si sabemos que nos van a pedir descuentos, nos van a pedir unas concesiones en productos, nos van a pedir unos descuentos por producto pago o más cantidad, ya saber hasta dónde podemos llegar con nuestra negociación. Y siempre esperar el momento apropiado para incluir esas locaciones informales. Muchas veces se dan cierres de negocios ya en la cena final, que es la cena informal donde se establece una relación, o en un trago social con los negociadores, o en un almuerzo de negocios. Entonces, esas ocasiones informales pueden crear una diferencia en la negociación de lo que estemos tratando en el momento. Y ahora sí, llegamos a la parte que estamos buscando en la negociación, el acuerdo entre las partes. Hay que cerrar las negociaciones propiamente. Tenemos que esperar que van a haber retrasos en decisiones,
retrasos en la última palabra que se vaya a hacer. Es recomendable que se busquen y que se hagan, que se busque consejo legal y consejo de tributario de los países con los que estamos negociando. No todos los países tienen las mismas cargas tributarias y impositivas que nosotros, o que los colombianos, o que en Estados Unidos, en la Unión Europea, cómo es el tema legal, cómo es el tema de impuestos. Entonces, todas esas variables tenemos que saberlas con antelación, porque muchas veces nuestro producto puede ser competitivo acá, pero al tener diferentes impuestos al momento de entrar a otro país, puede que una negociación se caiga por eso. Entonces, tener en cuenta cuáles son las concesiones que estamos dispuestos a hacer en precio para poder llevar un producto específico a un nuevo mercado. Siempre hay que acordarse que el contrato no es el final de una negociación. El contrato muchas veces inclusive es el inicio de una relación entre las dos partes. El contrato es lo que nos da el punto de partida para que podamos llevar a cabo lo que pactamos dentro del contrato, que es el servicio o producto que vamos a entregar a esa otra parte. Entonces, ahí viene el construir la relación, construir confianza para tener unos contratos futuros con esos clientes. ¿Cuáles son los principales, digamos que, errores que tenemos en la negociación? Causamos una primera impresión negativa. De pronto estamos negociando con alguien y ese día llegamos tarde. Y llegar tarde ya en una primera negociación te implica a ti arrancar con el pie izquierdo. De pronto fallamos en escuchar y hablar demasiado. Hay países donde el hablar demasiado no está bien visto. Denota de pronto algo de que no está preparado la persona, o que está dando vueltas a un asunto que se puede resolver más rápido. ¿Por qué? Denota desconfianza. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos pequeños errores que podemos llegar a tener en las negociaciones. Asumir que la otra parte está entendiendo todo. No siempre entienden todo. Nosotros no podemos asumir que la otra parte de otro país, con otro idioma, con otras culturas, está entendiendo todo lo que nosotros queremos. Entonces, cuando llega el momento de negociar, el momento de firmar el contrato, vemos que todo está malo. Y perdimos todo el tiempo eso porque asumimos una posición que la otra parte tenía sin confirmar si estábamos siendo entendidos o no. No hacemos las preguntas importantes en la negociación. Hay que ir muy preparado y saber cuáles son las preguntas importantes dentro de una negociación. Obviamente, eso ya dependerá de lo que se esté negociando, de lo que se vaya, a donde se quiere llegar, cuál es el objetivo de la negociación. El mostrar inconformidad con el silencio. El silencio muchas veces en algunas culturas es bien visto, pero en otras culturas no es bien visto. Y mostrar una inconformidad y no dar una respuesta muchas veces es más irrespetuoso que dar una respuesta negativa. Usar palabras que no son comunes, que no son familiares, que son palabras muy coloquiales en un ámbito profesional, no es lo recomendable. Interrumpir a la persona que está hablando, entonces ya le estamos faltando el respeto a esa persona. Y fallamos a veces en no leer esas señales no verbales. Esas señales no verbales, ya digamos que en el fondo del curso, ya en la clase que yo estoy a cargo, damos tips de cómo ver esas señales no verbales, de ver los ojos, de pronto ver la postura de la persona. No hay una sola señal que te esté diciendo algo, sino es un conjunto de posturas, de señales que te van a indicar la recepción que está teniendo el mensaje que uno está emitiendo con respecto en esa persona, que está causando en esa persona, si está cómoda, si está incómoda, si no está de acuerdo, si frunge el ceño, si alza las cejas en términos de exclamación, si se sorprende. Todas esas cositas uno las empieza a ver y empieza a darse cuenta de acuerdo a la experiencia que va teniendo y por lo que enseñamos en la clase. Otros muy comunes errores de negociación son llegar y fallar en los puntos importantes de la negociación. No se puede fallar en esos puntos importantes, como son de definir el precio, definir la logística, definir dónde se va a hacer la negociación, cómo atender a las personas que van a negociar. Todos esos puntos importantes son extremadamente de mucho detalle y hay que tenerlos en cuenta. Hacer statements, hacer declaraciones que irritan o que son contradictorias en la negociación.
hay que tener respeto por la otra parte. No sabemos su afiliación política todavía, hay que investigarla. Entonces, no abstenernos de hacer de pronto declaraciones que pueden ser irritantes o contradictorias de religión, de todos esos temas que pueden ser, que no ayudan y no llevan la negociación por un buen camino. Fallar en preparar la lista de preguntas en la discusión. Siempre en las negociaciones van a haber unas discusiones. Eso es lo más normal en una negociación. Las discusiones son normales en una negociación. Y siempre es mejor ir preparado con una lista de preguntas ya establecidas y seguir una hoja de ruta de acuerdo a lo que se vaya haciendo en la negociación. Empezar la negociación con ofertas condicionantes. ¿Qué son ofertas condicionantes? Empezar poniendo condiciones a la otra parte, como que si arrancamos, pero si tú tal, si vienes acá, si yo voy allá, ya poner una condición a la otra parte, ya estamos poniendo una barrera, ya estamos arrancando de pronto no de la mejor manera y no con una forma de sentir cómoda a la otra parte para negociar. Es fallar en resumir y en restar importancia en entendimiento de las dos partes. Ese entendimiento es extremadamente crucial, porque eso es lo que nos va a asegurar que el proyecto, que el contrato, que todo se haga en lo más sencillo y lo más rápido posible, porque el tiempo vale. Escuchar solo lo que uno quiere escuchar. Entonces, uno puede escuchar solo lo que uno quiere escuchar, uno tiene que estar atento a lo que está diciendo la otra parte. Si van teniendo preguntas o alguna situación que se les ocurra, bienvenidas las preguntas. Ahora, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de una negociación con Estados Unidos? ¿Cuál creen ustedes que son las características? ¿Cómo son las personas de Estados Unidos? ¿Cómo serían? ¿Qué se imaginan ustedes? A ver. Me van diciendo si se les ocurre. Ok, Ricardo. Pues tendría que también especificar, o sea, nos acaba de enseñar una parte importante, hay que saber qué parte específica, porque Estados Unidos es un país grande y no todo el país va a tener las mismas culturas o Ajá. características, costumbres, todo eso. Entonces, tendremos que saber también primero cuál es la zona. Pero ellos tienen digamos que, unos rasgos generales que ellos son muy directos. La mayoría de las personas de Estados Unidos, las empresas como tal, exacto, como dice Linda, ellos son directos, son muy transparentes. Aquí hay unas expresiones que tienen las personas en Estados Unidos. No llamarlos por el nombre a menos que ellos lo indiquen. Ellos te quieren de pronto hacer sentir más relajado en la negociación, una negociación más informal, y te va a decir, please call me Steve. Ya digamos que baja un poco la formalidad, ya sabes que lo puedes llamar por su nombre, con respeto siempre. Siempre ellos son personas que van a hacer el trabajo. Ellos tienen un lema que es getting things done. Cuando quieren, getting things done es que quieren hacer las cosas lo más eficiente posible y lo más rápido posible. Entonces, pueden usar palabras vulgares, pero ellos tienen una expresión que es excuse my French para excusarse con estas, porque ellos en su misma forma de hablar directa pueden llegar a usarlas. Les gusta que las personas hablen directamente con ellos, que les speak up, que les hablen, que les digan, y sobre todo es a deal is a deal. Cuando ellos hacen un trato, es un trato. En Estados Unidos es muy común que te paguen antes de que tú hagas el trabajo, o que prestes el servicio, o que entregues el producto. Es muy común. Entonces, honrar ese pago, cumplir con lo que se está pactando. ¿Cómo creen que son las negociaciones con los chinos? Alguien que me diga. Luna, Pues con más formalidad, más respetuoso. Isabela, ¿qué piensas? Bueno, pues sobre lo que pues más o menos sé sobre las negociaciones en China, es que estas llevan un carácter, como ya lo dijeron, son respetuosas, son muy formales, respetan lo que son los rangos, los tiempos de cada persona y pues, por ejemplo, algo que tienen es que pues sé que ellos usan algo que se llama onesie, si no estoy mal, que es mucho las relaciones interpersonales, los contactos para hacer sus negocios. Y pues ellos tienen algo que son muy,
como muy comprometidos, o sea, ellos cumplen todo porque la persona que no cumple después tiene como daños en su reputación y cosas por ese estilo. Y eso es algo que ellos consideran muy importante, tener una buena cara, buena reputación en la parte de los negocios. Qué bueno saber. Sofía, ¿qué piensas? Bueno, profesor, yo opino que en las negociaciones con los chinos, ellos les encanta o les gusta, digo yo, enfatizar en cada detalle. Ok. Gracias por tu participación. Laura, ¿qué piensas? Pues lo que yo opino que para hacer una negociación con los chinos deberíamos acatar sus protocolos de formalidad. Ujú. Valerie. Bueno, según lo que yo sé, en Asia en general no hacen negocios a menos de que consideren amigos o personas muy como cercanas y de confianza. Y si no te consideran una persona de confianza, no hacen negocios contigo. Y también, no importa que la mayoría de personas que estén negociando hablen inglés o otro idioma, ellos siempre negocian en chino. No, están bastante enterados de la cultura china, por lo que veo. Sí, hay muchas cosas que ustedes tienen razón. Ellos son reservados y son muy bien portados. Pues, digamos que sus modales son muy sobrios, son muy hospitalarios. Tienen una costumbre que es dar regalos pequeños, que no son regalos ostentosos ni regalos caros, sino unos detalles que tienen con las otras partes en una negociación. No les gusta, digamos que tocarse. Bueno, ahora mismo por lo que ha pasado en el mundo, nadie está tocando a las otras personas, pero inclusive a ellos no les gusta el contacto físico, no están acostumbrados a ese contacto físico como si estamos acostumbrados en países latinos, por ejemplo. Consideran que relaciones interpersonales y mutuas y la de confianza, como alguien lo dijo, son muy importantes. Entonces, se recomienda también que utilizar un intermediario para que sea que fluya más esa negociación. Muy rara vez usan abogados, por ejemplo, porque de pronto para los chinos los abogados ya dan una parte de desconfianza en este tema. Y tienen un amplio espacio para comprometer, para hacer unas concesiones. Los chinos hay que tener mucho cuidado porque los chinos saben negociar muy bien. Hay muchas empresas y es de mucho cuidado escoger la empresa correcta para hacer negocios en China. Entonces, por eso siempre es recomendado ir con un intermediario por el tema del idioma, por el tema de conocer la cultura y por el tema de la seguridad de que la empresa sí va a cumplir. ¿Cómo creen que son los franceses al momento de negociar? Elegantes, ¿qué más? Directos. Muy confiados. Confiados, ok. Que van mucho al punto directamente, que no les gusta andar como con rodeos. Ok. Los franceses tienen un orgullo, tienen un sentido de orgullo por su idioma y por su cultura, que a veces es muy mal interpretado y uno cree que se creen más, tienen un aire de supremacía con los demás por lo general no es así. Los franceses son muy sofisticados y utilizan esa lógica francesa que se llama la lógica cartesiana, que es, tratan de ver toda la negociación de diferentes puntos. ¿Cómo así? Entonces les van a preguntar, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si no hacemos esto? ¿Qué pasa si seguimos adelante o si no seguimos adelante? Entonces tratan de ver la negociación de todas las consecuencias y todos los puntos que puedan ocurrir. Entonces, hasta que se logre un acuerdo. El protocolo, tiene mucho protocolo, los modales son súper importantes, el estatus, la educación, la familia y los logros individuales son puntos clave para tener éxito con los franceses. Y ustedes saben que la etiqueta, digamos que fue desarrollada por la cultura francesa, la etiqueta de la mesa. En clase nosotros vemos hasta la etiqueta de la mesa, de cómo van los vasos, por qué van los vasos acá, por qué los tenedores van acá, por qué los cuchillos van de otro lado, porque todo eso importa al momento de una negociación. A nosotros, pues, a mí me ha pasado personalmente en mis estudios,
que las personas con las que uno está sentado se dan cuenta de todas esas cosas, esos pequeños detalles, y pues en negociaciones pueden caer por tener esas pequeñas cosas que de pronto uno no sabe que debería saber. ¿Cómo creen que son los alemanes? ¿Qué piensan de los alemanes? Muy puntuales, siempre en las Ajá. reuniones. Sí. Por aquí alguien dice amigables. Formales. Ok. Inteligentes. Sí. Bien informados. Ok. Preparan la entrevista. Qué bueno, estrictos dicen por acá. Mi prioridad siempre es como terminar el negocio. Para los alemanes el protocolo es muy importante. Los alemanes son conservadores en su vestir. Es muy raro que ustedes vean unos alemanes que sean ostentosos, que vayan con ropa siempre de marca y cosas que sería muy ostentoso en la forma de vestir. Tienen una postura muy correcta, tienen muy buenos modales al momento de negociar. Sí, Sofía. Yo opino que parte de la negociación también importa mucho cómo sean tu ética delante de ellos, porque eso creo que también ellos también lo toman en cuenta. Así es, así es. Usan los títulos cuando se refieren a las personas. Si una persona es ingeniera, si una persona es médico, si una persona es administrador, eso se refiere mucho a los títulos, a las maestrías, a los doctorados que tengan las personas en el equipo negociador. Ellos prefieren tener y guardar una distancia entre ellos y la otra parte. No son tan allegados de crear una relación interpersonal. Siempre tienen gente con conocimiento muy técnico como parte de las negociaciones. Son muy orientados al detalle en las negociaciones. La puntualidad eso me imagino que ustedes ya lo saben y me lo han dicho, la puntualidad es de las cosas más importantes para los alemanes. Ellos son muy rígidos en sus reglas y la puntualidad es una de ellas. Los contratos son lineamientos fijos y que tienen que ser seguidos al pie de la letra. No en todas las culturas es así, para los alemanes sí lo es. ¿Cómo creen que son en India? Bueno, en Luna. India yo digo que son muy, ¿cómo decir? Hablan mucho, son personas que son respetuosas, tienen muchas creencias religiosas, eso me entra mucho en esa parte. Sí. ¿Qué más? Yo siento que por ser una parte del mundo que tiene la cultura muy marcada, ellos esperan que tú respetes eso y que tengas presente eso al momento de las negociaciones. Ok. Laura, Una pregunta. cuéntame. Fuera de esto, o sea, si uno a la hora de hacer negocios, como ¿cuántos idiomas más o menos debe saber manejar? Por lo menos inglés. Si Solo sabes inglés. francés, si sabes alemán, si sabes, obviamente es un plus porque vas a sacar una ventaja sobre cualquier persona que no lo tenga y vas a llegar a una negociación más rápido, no vas a depender de alguien que sí sepa de pronto el idioma, porque te vas a encontrar de que en muchas empresas y muchas personas, digamos que fuera de Colombia, en Europa, no necesariamente saben inglés o lo saben y no lo quieren hablar. A mí me ha pasado con personas en Francia. Las personas de París específicamente son personas que son muy orgullosos. Si los franceses son muy orgullosos de su cultura, de los parisinos son muchísimo más. Y ha pasado incluso en cosas tan puntuales y tan sencillas como ir a comprar en un McDonald's. Yo personalmente fui a comprar en un McDonald's en París y hablé en inglés y no me atendieron. Entonces ya ustedes pueden tener una idea y saben inglés, porque ellos les enseñan inglés desde pequeños, pero hay unos temas culturales, históricos, de que ellos el inglés no les gusta y no lo van a hablar. Pero al momento que yo hablé español, me hablaron en español perfecto y me atendieron como si fuera uno más de ellos. Entonces, también depende de los países a los que se vaya a ir, pero el inglés es básico. Es básico, si tienes un alemán obviamente es muchísimo mejor, si sabes francés muchísimo mejor, pero lo básico es el inglés, un muy buen inglés. Ay, muchísimas gracias. Usted solamente habla inglés y español. Yo hablo inglés, hablo francés y un poco de portugués. Ok, gracias. Con mucho gusto. Además, quisiera agregar personalmente que la gente de India habla mucho inglés, ¿cierto? Sí, el idioma, uno de los idiomas oficiales de la India es el inglés. Y hay que recordar que ellos fueron colonia inglesa.
Sofía. Al cerrar un trato con una negociación ay, se me fue la palabra, con una empresa india o algo así, se toma mucho tiempo. Eso también se toma en cuenta. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién más? Laura. Pues yo iba a opinar lo mismo que dijo Sofía ahora, que ellos al momento de analizar la negociación, perdón, les gusta tomarse mucho tiempo. Así es, así es. Ellos son más, dan más vueltas por su mismo, ¿por qué se toman más tiempo? Por su misma cultura. Su cultura es un poco más informal, no van tan tienen directo al grano como otras culturas. Con ellos las conexiones son importantes, el gobierno también está metido en muchos negocios, entonces el tener esas conexiones, que conocer a una empresa, un intermediario que tenga conexiones en la India es mucho más fácil para llegar a hacer los negocios. Evitar usar la mano izquierda cuando se saluda y cuando se come. Por cultura ellos usan la mano derecha, perdón, la mano izquierda cuando van al baño. Entonces, ellos no mezclan, digamos, que esa mano con la ida al baño con la mano derecha, que es con la que comen y con la que saludan a la gente. Entonces, esa es de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando ir a la India o a algún país del Oriente Medio. Ellos hay que pedir permiso para fumar o para entrar a algún sitio, para sentarse. Son muy de esos protocolos en la India, si no estoy mal, hasta hace unos años o todavía tienen un sistema de clases que los apellidos indiquen de pronto las clases y el rango social en que tienen las personas. Entonces, todavía hay personas que se rigen mucho sobre eso y el respeto sobre esas castas, exacto como dice Miguel. Así es. Digamos que construir esas relaciones es muy importante y una buena presentación con los demás es muy necesaria para hacer negocios con la India. Profesor, también no comen carne, es por creencia. Exacto, exactamente. Para ellos la carne, la vaca es un animal sagrado. Hay partes de la India donde de pronto practicarán otra religión y de pronto no sea así, porque la India es un país tan grande, pero la mayoría del país es de ese estilo. No comen carne de vaca porque la vaca es un animal sagrado. Siempre educarse un poco sobre la cultura es un plus. Siempre cuando uno va a negociar con otras culturas, con otra empresa, es necesario hacer una investigación, aunque se vaya a contratar una empresa que vaya a ser de intermediario. Entonces, siempre es bueno. Hay mucho material de videos en YouTube. Ya, digamos, estamos en un mundo mucho más globalizado. Ustedes lo conocen y se pueden encontrar mucha información sobre los países donde queramos llegar cuando estemos en esta situación de negociar con mercados internacionales. En la India usan los títulos para mostrar el respeto hacia la otra persona. Como los alemanes. Sí, exacto, como los alemanes. Pero como ten en cuenta que aquí hay un sistema de castas, entonces ellos tienen un respeto también adicional por esas castas, aparte del título. Ellos ven muy bien los rangos, entonces ver bien quién es la persona del alto rango en la negociación. Entonces todo eso es un conjunto que tienes que saber y que es bueno conocer antes de ir a negociar en la India. El conocimiento de los negocios locales es muy importante. La India es un país extremadamente grande. Es un subcontinente, entonces cada ciudad puede que tenga muchas costumbres diferentes. De pronto hay pueblos que para ellos son pueblos, para nosotros son ciudades. Entonces, todas esas pequeñas cosas hay que tenerlas muy en cuenta al momento de negociar. Como alguien lo dijo, los procesos de negociación con la India pueden ser muy largos. ¿Cómo son los japoneses? ¿Qué opinan? Pues yo diría que al igual como los chinos respetuosos, pero creo que más directos, como más confianzudos. Ok. Bien, son muy, bueno, hay mucha jerarquía ahí en esa Sí. zona. También se usa mucho la venia, como que dependiendo del rango, mientras más anciana sea la persona, para decirlo de esa manera, porque allá respetan mucho esa parte, más tienen que bajarle para mostrar más respeto.
Así es. La etiqueta con los japoneses es muy importante. Incluso el ritual de entregar la tarjeta de presentación con las dos manos es muy importante. El cogerla con las dos manos es un ritual muy importante para ellos, entregar la tarjeta de presentación. La reunión debe ser planeada con anterioridad por un intermediario. Ellos tienen unas señales sutiles y señales complejas, no verbales y verbales, de esas señales que se hacen entre ellos para comunicarse y para dar a entender que algo está pasando, pero sin desarmar el grupo que está en la negociación, por ejemplo. Sí, Sofía. La vestimenta en las negociaciones japonesas también es muy importante porque ellos son muy cultos. Así es, así es. Siempre es una vestimenta formal. Siempre tiene que ser formal. Laura. Pues para los japoneses también son como importantes las conversaciones en el momento de las negociaciones, ya que a ellos no, como que no les gusta mucho hablar de uno mismo. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, expresar opiniones personales como de forma continua. Ok. Sí, los japoneses, es más, tienden a usar más el silencio. Para ellos el silencio, al contrario a las personas de Estados Unidos, para ellos el silencio no está mal. Y ellos tratan de no tener contacto, de no tener tanto contacto ojo a ojo con las personas, de no mirar tanto los ojos, de son más respetuosos, bajar más la cabeza. Eso no quiere decir que los japoneses sean sumisos. Son cosas completamente diferentes, son culturas y son costumbres completamente diferentes. Dime, Isabela. Yo tengo una pregunta. Es Claro. que, o sea, el uso de intermediarios para hacer negocios, o sea, para llegar, para conseguir los contactos o para establecer los negocios con otras empresas, ¿se da más que todo en la parte de Asia y Medio Oriente o se usa de igual forma también en los países de Occidente? Y también quería saber por qué en Japón no, perdón, en Japón usan abogados en el equipo y en China no. No, en China tampoco usan mucho abogado. Los japoneses ellos son muy honorables. Esa es la palabra que digamos que el honor para ellos es muy, en las culturas asiáticas, Corea, Japón, China, digamos que todas estas culturas tienen muchas cosas en común sin ser parecidas, son muy diferentes. Entonces, de las cosas que en común que ellos tienen es el tema del honor. Entonces, la palabra vale. La palabra vale, el honor, la ética vale. Entonces, para ellos puede ser muy sospechoso que alguien vaya a negociar con un abogado. ¿Por qué va a negociar con un abogado si aquí estamos trabajando entre dos personas que tienen una ética alta y que son honorables? Entonces, tener muy en cuenta eso. Puede que no sea digamos, no es una camisa de fuerza, todo esto que les estoy diciendo son cosas que ustedes tendrán y aprenderán a manejar y a evaluar en el momento de las negociaciones. Puede que hay ciudades de pronto en Japón que son más americanizadas que otras, son más occidentales que otras, entonces ya estarán acostumbradas a que alguien llegue con un abogado, ya conocerán un poco más de las culturas de acá y no se sentirán ofendidos si algo así pasa. ¿Cuáles son las características con América Latina? Mucha más confianza. Ok. ¿Qué más? Informales, amistosas, jocosos. Sí, informales. Son amistosas. Son un poco más abiertas. Así es. ¿Qué quiere decir todo eso? Es que las relaciones interpersonales entre las personas de la negociación son muy importantes. El crear esa confianza entre las dos partes es muy importante. El gobierno está muy involucrado en los negocios. El gobierno siempre tiene injerencia en los negocios. Los negociadores a veces se tienen que buscar con base en las conexiones familiares, por la influencia política, educación, que tengan influencias en decisiones que se puedan tomar en un país o en una región. Entonces siempre es bueno tener esos conocimientos Y de tener una lo que buena se debe hacer. reputación también, eso también cuenta. Exactamente, así es. Muchos de los acuerdos y de los contratos y negocios que se puedan llevar a cabo, se podrán tomar las decisiones en el almuerzo. Ustedes no se han dado cuenta que para nosotros en Latinoamérica el almuerzo es de las comidas más importantes del día. Entonces, Sí. si muchos en los países de Latinoamérica, muchas de esas negociaciones finales y esos acuerdos finales se hacen sobre el almuerzo.
sea, en un almuerzo de negocio que se lleva y se termina la negociación ahí. El ser socialmente competente es muy importante, que una persona se sepa expresar. Aquí somos muy sociables, entonces si vemos que alguien que no es tan sociable, de pronto a veces hasta nos causa como extrañeza y nos causa un poco de desconfianza. Las reuniones con mucha gente es normal. El tiempo no es importante para nosotros. Nosotros podemos extendernos en los tiempos, no somos tan rígidos en ese sentido. Y así son las que ustedes pues, conocen igual. Todo esto son unos lineamientos. No quiere decir que sean la verdad absoluta. Ya hay diferencias específicas. Estos son unos lineamientos generales. Hay diferencias específicas entre cada país. Ya ustedes ya conocerán que los argentinos son un poco más sofisticados y tienen una diferencia, son un poco más europeos en ese sentido, en las horas que ellos comen y ese tipo de la forma en cómo ellos actúan, o los chilenos también, no son tan caribeños, ya cuando subimos más, vemos países más cerca del Caribe que se parecen más entre sí y no se parecen tanto con los demás países de Sudamérica, por ejemplo. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta. Hay unos lineamientos generales, pero cada país tiene sus cosas específicas, sus costumbres específicas. ¿Cómo creen que son en Nigeria las negociaciones? ¿Alguien sabe algo de Nigeria? Bueno, en Nigeria, los nigerianos son muy buenos negociantes. Son muy buenos negociantes y ellos ven la negociación como una competencia. Ellos, cuando seleccionan a los negociadores, tienen en consideración la edad, porque para ellos la edad es sinónimo de sabiduría, el género, la educación, las credenciales educacionales, la cultura, los antecedentes culturales, todo eso es muy importante para ellos en términos de escoger a un negociador. Para ellos estar bien vestido es muy importante. La cortesía y la consideración también son muy bien vistas. El desarrollar una relación interpersonal también es de las cosas más cruciales al momento de negociar con alguien en Nigeria. El tiempo no es particularmente importante en este caso, igual que para los latinoamericanos. Las negociaciones pueden ser muy largas y es normal que eso sea así. Usan títulos y los apellidos. Los intermediarios se han usado para hacer esas introducciones, esas presentaciones iniciales. Los contratos pueden ser orales o escritos y son flexibles. Para ellos no son algo tan rígido como para los alemanes. ¿Cómo creen que son en Rusia? De pronto conocen un poquito más de Rusia. Aquí sí como que más elegantes. Ok. Bueno, La paciencia. Paciencia, serios, sofisticados. Siempre andan haciendo preguntas, siempre andan como que quieren saber quién se está involucrando, con quién, qué hacen, todo. Ok. En el pasado las negociaciones con Rusia eran muy largas y los rusos por su posición dominante controlaban la agenda de la negociación. Ellos están muy pendientes de la edad, del rango y del protocolo. Ellos son muy protocolarios, tienen sus protocolos muy definidos y muy estrictos, muy formales, así como están diciendo en el chat, detallistas. Para ellos la amistad no es algo crucial para el negocio. Ellos son negocios y negocios por un lado, amistad por el otro. No tienen absolutamente nada que ver. Los contratos son interpretados rígidamente. Para ellos el contrato es lo que es y eso es lo que se rige. Y siempre están procurando maximizar sus utilidades en el contrato y en la negociación que estén haciendo. Así que hay que tener mucho cuidado con los rusos para encontrar un buen acuerdo entre los dos. Son muy estrategas. ¿Cómo creen que van a hacer y cómo creen que van a cambiar los negocios ahora después del COVID-19? ¿Cómo creen que van a cambiar? Ahí les dejo unos tips. Quiero que ustedes me digan otros. Bueno, yo personalmente creo que se habrá mucho desde el origen de país a país por medio de Zoom o sistemas de videollamada. Yo creo que por ahí se hará, aunque por razones económicas y también por medio de la pandemia, creo que va a haber como que, ¿cómo decirlo? Como que una desconfianza, habrá más desconfianza en mi opinión. Okay.
¿Qué piensas, Luna? Teacher, pues también si se ven de manera presencial tendríamos muchísimo cuidado, pero sí pienso que sería más rentable por salud, por videollamadas y tal vez no demore el tiempo que se demoraban, sino un poquito menos por el hecho de estar, no sé, como con los privilegios más reducidos, no poder verse, sino estar en una videollamada, para que sea como más rápido. Ok, sí, puede que sea así. Ya digamos que no hay ese tiempo que se gasta creyendo y construyendo una relación interpersonal por medio de visitas. Yo voy, tú vienes y la tecnología es un aliado grandísimo. Ya ustedes lo han visto digamos que de pronto en sus casas, sus padres trabajan desde la casa, ahora más todo el tiempo, los negocios van a cambiar. Ya se irán a crear, con el futuro se irán a crear turnos para que la gente vaya solamente 2 días a la oficina, 2 días a la semana a la oficina y trabaje el resto en la casa. Bueno, quisiera Sí. agregar eso también, hay un factor importante y es la flexibilidad también, que en un caso personal quisiera agregar que tengo, bueno, compañeros en mi curso Sí. que están yendo no están yendo presencial, todo el mundo está en la casa y hay unos que están fuera del país incluso, que se están conectando a clase por acá. Claro, eso acorta las brechas para poder negociar y tener relaciones con otras personas. Whitney, ¿qué quieres decir? Yo también pienso que la tecnología va a jugar un papel importante al momento de establecer un negocio y también va a existir como un análisis para, de cierta manera, rectificar que lo que se quiere negociar va a ser algo rentable, porque las cosas cambiaron completamente con la pandemia y de pronto lo que antes se negociaba puede que ya actualmente no sea lo mismo. Entonces creo que va a haber un análisis más a fondo al momento de hacer un negocio. Ok, gracias. Ricardo. Pues la globalización se va a sentir mucho más, ya que, bueno, el ejemplo que pusieron ahorita de, pues, un compañero que está en Estados Unidos haciendo clases en línea acá en Colombia. Pues, esos negocios, los negocios en general, se pueden hacer más fácilmente con gente de otro país. Por ejemplo, aquí al otro lado del mundo. Se vería más fácil esa conexión. Así es. Valerie, ¿qué piensas? Pienso que de pronto habría un poquito más de problema con respecto a las zonas horarias, el hecho de que una parte sea del mundo sea de día, en la otra ya sea de noche, entonces de pronto eso dificultaría un poco, pero también pienso que los negocios se van a hacer de una manera más rápida, por decirlo de alguna manera, y más efectiva, como más directa al grano, y también un poco más desconfiado. Creo que alguien más lo mencionaba, porque también mencionaban algo, usted mencionaba una parte que era el lenguaje corporal, y como sabemos en las videollamadas eso se retrasa un poco, como los gestos que hace otra persona no se pueden percibir igual a como los vemos en vivo y en directo, entonces pienso que eso también afectaría la manera en la que se van a hacer los negocios, pero igual la tecnología siempre ha sido un plus de una u otra manera y pues ahora mismo es una necesidad y no tanto un lujo que se puedan dar. Qué bueno que toques ese tema del lenguaje corporal por medio de este tipo de aplicaciones como Zoom, como Microsoft Teams, porque también hay una etiqueta para este tipo de reuniones. Hay que tener una distancia prudente de la cámara. No podemos hablar así todo el tiempo en la cámara. Tenemos que estar a una distancia prudente para que las otras personas vean del torso para arriba nuestra expresión corporal, porque la idea también es, a veces nosotros los latinos, con más razón, hablamos mucho con las manos, con las expresiones de la cara. Entonces, todo eso influye en las negociaciones. Tratar de transmitir el mensaje lo más completo posible. Todo eso tiene una etiqueta. A ver, entonces, ver que la persona no esté muy cerca, que tampoco esté muy lejos, que se le escuche bien, que no se escuche bien. Esa etiqueta se llama netiquette, que es la etiqueta en el ciberespacio, en el internet, etiqueta al mandar emails, etiqueta al mandar mensajes de texto. Hay que escoger bien las situaciones y cómo se mandan esos mensajes de texto y esos emails. Entonces, todo va a cambiar y todo está cambiando, y la norma va a seguir por este camino, porque las empresas se han dado cuenta y se comprobó que la eficiencia de los trabajadores ha incrementado, porque están trabajando más horas y están trabajando muchas veces hasta más cómodos ahora en su casa, con unos horarios más flexibles que antes. Entonces la eficiencia ha incrementado y las empresas les está gustando esto. Es un mundo que va mucho más globalizado que antes, como dijeron en el chat,
ya las fronteras son incluso más imperceptibles al momento de hacer negocios. Las fronteras se crean en el momento de hacer negocios con el tema ya de leyes y de cada país de acuerdo a los productos que se vayan a exportar o que se vayan a importar. Entonces, yo creo que por aquí damos por terminada la charla, la clase de hoy. Quería mostrarles un poquito cómo manejamos todo el tema de la interculturalidad en negocios internacionales. Yo espero verlos pronto en la universidad. Espero les haya gustado la clase. No sé si Laura tendrá algo más que decir. Bueno, Jesús, darte las gracias por tu intervención en esta clase introductoria para todos aquellos que quieren estudiar negocios internacionales. En este espacio quedó más que claro que el desarrollo de una inteligencia multicultural es un factor clave para ese futuro profesional en negocios internacionales. Y bueno, les recordamos a todos que las inscripciones están abiertas para el próximo semestre y les deseamos un feliz resto de día. Agradecemos por esa participación que estuvo bastante activa y como dijiste tú, Jesús, los esperamos en la Universidad del Norte. Hasta luego. Chao, muchísimas gracias. Que estén muy bien.